Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa, a este su espacio, el espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, que unos días después de haber hecho la celebración en todo nuestro país por el grito de independencia y después el día 16, conmemoramos un año más de la independencia, de la declaratoria de independencia en nuestro país. Después de esas fechas, esos festejos, convivio, fue un gran convivio y además un periodo pues que terminó siendo ya vacacional, un puente, como bien decimos en nuestro país, terminó siendo un puente vacacional. Después de todo ello, estamos aquí, retomamos esta semana nuestras transmisiones en vivo, hoy que es martes 20 de septiembre del año 2022. Y retomamos la conversación justamente con el título y en el punto donde lo iniciamos la semana pasada, con la reflexión que iniciamos la semana pasada bajo el título, bajo el tema de reflexión analítica al respecto del suicidio asistido. Hace 8 días, el pasado martes, abrimos ya distintas vertientes, puntos desde donde consideramos, por supuesto, importante poder hacer esta conversación, poder hablar de este tema tan sensible, tan importante a nivel de la cultura, y no solo, sino, cuando digo no solo, es abarcar mucho más allá de lo que en la misma cultura se dice sobre el tema, en los ámbitos, sobre todo, digamos, médico, jurídico también, de lo legal, y poder decir desde el campo psicoanalítico lo que consideramos menester que se ha dicho al respecto del suicidio asistido. Siendo martes, saben bien que es el espacio de palabra de hombre. Estamos, por lo tanto, los colegas, en su mayoría varones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Así como grupo lo voy a decir, los nombraré rápidamente para dar inicio a la conversación. Y me refiero a nuestro querido colega Einar Hernández, Oscar Hernández también, Néstor Eduardo Juárez, Misael Montes de Oca, Germán López Díaz, todos somos varones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y saben muy bien que, digamos, el punto de excepción los días martes y punto de diferencia siempre interesante es la compañía, la presencia de nuestra querida colega, la psicoanalista Adriana Lozano. Henos aquí, listos para la conversación. Sí, doctora Lozano, veo que ya iba a hablar. Sí, Germán. No, lo que pasa es que me llamó la atención cómo nos presentaste. Para empezar, no me presentaste primero a mí, entonces, bueno, ya me arreglaré contigo después del programa. Eso ya veremos. Sí. Pero, ¿cómo dijiste los nombres de mis compañeros y que dijiste todos varones? Y yo decía, me hice una broma a mí misma, decía, sí, en estas épocas ya no se sabe si te llamas Rodrigo y estás reivindicando algo femenino, o si te llamas Alfonsina y resulta que traes bigote, ¿no? Entonces, sí, sí, en nuestra época ya es necesario de especificar de qué se trata. Y por el otro lado, sí, insistimos en este tema porque nosotros atendemos con cuidado a nuestros radioescuchas y vimos que era un tema que interesaba. Entonces, nos parece que en este tema encontramos algo que es particular, que es el sufrimiento, lo que se padece. Y que por eso los radioescuchas estuvieron más presentes porque hay un padecer particular con respecto al suicidio. Esta mancuerna de la muerte y sus desastres, ¿no? O de la posibilidad de muerte como dignificación o como negación en una de esas. Entonces sí, esta semana volvemos a hablar de este tema mucho en función de que hemos sido escuchados con él. Entonces es necesario seguir con esto.
Sí, definitivamente, colegas, como decía también la semana pasada, en relación a los jóvenes, a lo que me ha impactado, ¿cómo decirlo? ¿Cómo transmitirlo? Es que es difícil transmitirlo también cuando estoy frente a, por ejemplo, a los jóvenes dando clase o impartiendo cátedra, se decía, ¿no? Antes, ahora es dar clase. Exacto. Como hay un dejo de vaciamiento del sentido de una vida. A lo que me refiero es que pareciera que rápidamente se agota en los jóvenes eh, construir finalmente un sentido de vida y cómo rápidamente ahí está el impacto en mí de cómo caen en un sufrimiento, por ejemplo, estados fuertes o estados muy intensos de angustia, ¿no? Y que cuando pues se acercan a conversar un poco sobre qué es lo que les está pasando, pareciera que nada de lo que hacen tiene eh, un, un sentido, pero me refiero como si eso para ellos les significara algo que fuera importante, que lo hicieran, digamos, considerando que su vida que tiene un gusto ir a estudiar a la universidad, que hay un gusto pues, en hacerse un poco bolas con los exámenes, con las tareas, ¿no? Pareciera que más bien es del lado contrario, me refiero, como no hacer lazo con las cosas, me refiero a las actividades que viven cotidianamente. Y también lo pensaba en estos días, a partir de la semana pasada, cómo lo que se ha fomentado más eh, es, digamos, cómo el ser humano ahora es reducido a una especie de dato. Me refiero al uso de los algoritmos, ¿no? Como ahora la experiencia es entrar o que nosotros somos o aportamos datos. Y en esa medida en que aportemos datos, tenemos un lugar o tenemos un valor, ¿no? Y pero finalmente, como lo que se desliza, al ser nosotros un dato y al aportar datos, pues es entrar en una masa que no tiene sentido, ¿no? Porque son los datos que no tienen un soporte ya necesariamente en una teoría, sino la forma en cómo, me refiero porque en la teoría hay pensamiento, ¿no? Sino que son los datos los que cualquiera los puede interpretar o explotar, es decir, me refiero económicamente, pero pues deja de considerarse o se desliza el que se deje de considerar que todos esos datos son aportados por seres humanos, ¿no? Vivos. Entonces, ¿cómo está más bien yo hacía la liga entre este uso, cómo entramos rápidamente o cómo entran los jóvenes rápidamente al uso de las redes sociales, al uso sobre todo de los dispositivos que aportan datos, ¿no? Cómo ahora es la forma de establecer la relación con el otro, de hacer lazo con el otro, pero que finalmente cuando ya se interpone el algoritmo, el que somos datos, el que aportamos datos, eso también está, creo yo, fomentando un poco en mucho, perdón, pues bueno, el que los jóvenes se hagan de su vida, pues con un sentido, ¿no? La construcción de un sentido ya no lo hay, ¿no? Sino, y no me refiero con esto a una cuestión melancólica de, ay, nuestros tiempos pasados eran mejores, no, sino que realmente estoy siendo impactado con los jóvenes del efecto que está teniendo. Sí, las nuevas tecnologías, no para satanizarlas, sino el efecto que tiene y que es evidente. No hay el esfuerzo, por ejemplo, en las clases, el esfuerzo de pensar, sino dame eso que yo necesito saber para aplicarlo, porque eso es lo que me va a permitir vivir, ¿no? Pero no Incluso, hay doctor, sí. sí, perdón, incluso, doctor Misael, es algo que venía pensando. Fíjense que el día de ayer estaba viendo un video con un reportaje sobre los hikomoris, que son estos ermitaños japoneses. Sin embargo, no como o más bien no como yo los pensaba en la infancia, ¿no? Como el ermitaño
que se va a los montes, que se aparta de la civilización a pensar, a vivir la naturaleza y a ir acrecentando la espiritualidad, sino que ahora en esto que me encontré sobre este tema, es como un ermitaño va a aislarse completamente de la sociedad en una ciudad. O sea, cómo va a estar dentro de su habitación, dentro de su departamento, y solamente va a tener contacto con el exterior por parte de este tipo de redes sociales, de la tecnología, de la televisión. Y bueno, ¿qué es lo que quiero puntualizar? ¿Qué es lo que quiero llegar? Justamente esto que usted está diciendo va más en el lado de un aislamiento, de una soledad, de que no me importa, ya sea que no me importe o me cause ansiedad o angustia el mundo exterior, de lo cual yo me quiero alejar, y entonces hacer de eso un estilo de vida, pues de cierta manera sostenible, aunque muchas veces por la dinámica que se está viviendo en ese momento, pues va a conducir a la muerte. Y es algo que ayer me iba dando cuenta, sobre todo, bueno, de la cultura japonesa, de cómo ha estado luchando continuamente por solventar o para tramitar de cierta manera la muerte entre los japoneses. Y esto, muy importante, que cómo una persona se puede abandonar en esa experiencia, pues esa experiencia de vacío, en esa experiencia de soledad. Sí, justamente hacia allá iba, bueno, tal vez por otro camino, ¿no? Ok. Es decir, en cómo ahora, es decir, como esto que está dando soporte eh, eh, para que los jóvenes puedan decidir, como lo decía también la semana pasada, pues de alguna manera esta vida light de la que hablábamos, de la que conversábamos, cómo es la propuesta de un suicidio asistido, es sumamente seductora. Por más, bueno, y creo que hacia allá podemos ir también, discutir en relación a la ética, aunque, pero bueno, ahorita, yo creo que ahorita yo voy para allá, pero me refiero a cómo son presa fácil los jóvenes, ¿no? Sí. Y al decir presa fácil no me refiero a que no exista una... es que aquí me cuesta trabajo decirlo, pero es decir, no encuentro muy bien cómo plantearlo. No porque no haya que los jóvenes decidan, no me refiero a eso, sino el presa fácil es, si ya hay todo un proceso de vaciamiento de sentido de vida, pero también de hacer liga con la vida, incluso de un esfuerzo de pensar, ¿no? Es decir, de producir algo, concretamente hasta puedo decir producir una tarea. Si eso ya no es gustoso por los problemas que puede presentar, por el gusto de entregar o las dificultades que tienen, que todo eso está, digamos, a eso me refiero es que ahorita no tengo otra expresión, todo eso está vacío. Entonces la propuesta de un suicidio es, pues bueno, una salida más, una posibilidad muy rápida de dar término con la vida, ¿no? ¿Para qué enfrentarse a todo, a los gustos o los problemas de la vida, si puedo dar término a ella, ¿no? Tiene mucho que ver con la vida light que hablábamos la semana pasada, pero ahora me gustaría más puntualizar sobre esto que puede atrapar a los jóvenes, y que los atrapa, ¿no? Bueno, pues doy término a mi vida de una Sí, manera yo más quería rápida. comenzar, bueno, ahora que menciona el doctor Misael, la cuestión del sentido, ¿no? Esta pregunta que también para mí quedaba en relación a lo que se abordó el programa pasado, me parece que es muy importante. Sigo como sacudido, bueno, ayer un poco por lo del temblor, ¿no? Esos efectos de lo que aconteció en nuestro país, pero también por el tema, ¿no? Creo que la línea que quedó en mí fue bueno, la relación de dónde está el sentido o no, ¿no? De mi vida, pero también cuestionarme y cuestionarnos qué es una vida, ¿no? Me parece que pone en coordenada al otro. Eh,
Y cómo, bueno, la cuestión de la prohibición es fundamental, ¿no? Porque lo que yo llegaba era, pues bueno, que no es tanto lo que intenta poner la ley, ¿no? Sino lo que surge del mismo sujeto, ¿no? Que nos permite hacernos este tipo de preguntas. Y cómo, pues bueno, pareciera, ¿no? Al menos en la experiencia que nos comparte el doctor Misael en cuanto a sus alumnos, esta transmisión, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son las preguntas que ya no se hacen, ¿no? En relación a lo que pues puede ser para mí una felicidad, ¿no? Entrar en la construcción de un saber, de un pensamiento, digamos, desde la academia, o lo que no moviliza, ¿no? Inclusive, pues que sea indiferente, ¿no? El que pues no me guste algo, ¿no? Entonces, cómo eso, bueno, pues es uno por uno, ¿no? Y cómo pues, se pone en juego. Parece esta cuestión de encubrimiento, me parece con pues es todo lo que nos decía Oscar, ¿no? Lo que se nos ofrece a nivel masivo, pero que siempre hay algo que no alcanza, ¿no? Algo que siempre viene a incomodarnos, me parece, de esas ofertas del exterior. O sea, me parece que tiene que ver con algo que se moviliza en algo muy adentro de cada sujeto que bueno, pues es lo que nos tiene aquí conversando y que es lo que complica, ¿no? Todo esto, porque bueno, si no, pues sería, bueno, pues unas fórmulas como, bueno, hay muchos discursos, hay mucha teoría al respecto, ¿no? No creo que vamos en otra línea, pero me parece así como una sacudida, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando al respecto, por lo que pues toca también, ¿no? De mi vida, de mi análisis, de mi formación y como no nos podemos acomodar, ¿no? En la teoría nos obliga a poner la vivencia, me parece que es lo que hablábamos antes de entrar al programa, ¿no? Exacto. Sí, antes de entrar, decíamos como algo que conversaba con la doctora la semana pasada, cómo dentro del psicoanálisis privilegiar la teoría por encima de una vivencia, que el mismo Freud nos habla de eso, ¿no? Cómo privilegiar también sería una propuesta tipo suicidio dentro del psicoanálisis. Me refiero a darle privilegio a la teoría para tapar lo que es esto que nos decía Eduardo, que hay algo que siempre está incomodándonos, ¿no? Y que, bueno, puede ser también en la línea del sufrimiento lo que nos lleva a análisis, ¿no? Creo que bueno, creo que en este sentido las propuestas teóricas que privilegian, que ponen el acento en la teoría, también son seductoras en relación a no hacerse cargo de lo que nos va incomodando, ¿no? Y que el mismo trabajo con el análisis, me refiero teóricamente, nos va planteando, ¿no? Finalmente hay, ¿cómo se dice? Topes, límites donde nos podemos encontrar por nuestro propio narcisismo, ¿no? Que decimos, sacar de aquí no sé ni para dónde ir en la teoría, ¿no? No doy una, ¿no? Es más, ni le entiendo, ¿no? Puedo repetirlo como perico, ajá, como los loritos, pero no le entiendo, ¿no? Porque la repetición es muy linda, pero pues está también hueca. Puede ser hueca de vida, hueca de compromiso. Creo que Misa, esto que acaba de decir, ¿no? De hueca, y hace rato usted decía vacío. Quiero retomar lo que usted mismo introdujo, ¿no? La preocupación de los jóvenes y cómo ahora estas propuestas suicidas, sea asistida o no sea asistida, son muy atractivas para ellos, ¿no? Que me parece algo fundamental, delicado, digamos, de nuestra sociedad, ¿no? El suicidio, como lo hemos dicho, siempre ha existido, pero que ahora sea algo muy atractivo. Me quedé pensando en eso y conforme lo iba escuchando, que usted iba hablando de el vaciamiento de sentido, iba yo pensando, al mismo tiempo que lo escuchaba, yo pensando de en qué momento esto fue ocurriendo, es decir, fue habiendo, en dado caso que así sea un vaciamiento. Pero conforme también usted mismo iba desarrollando tu idea, en algún momento dijo así vacíos, ¿no? Y me ponía a pensar, bueno, creo que más que un vaciamiento de sentido, me parece que no han construido un sentido, o no sé si a eso se refería.
Digo, porque entiendo vaciamiento de sentido como que lo hubo y después se vació. Quizás no sea así. Ajá, ahorita nos dirá. Más bien lo que uno puede ir viendo es que ante la caída de todos los referentes, porque realmente ya no hay referentes, ¿no? Aquellas figuras que funcionaban como la figura de autoridad, como los padres, los maestros, ¿no? Nuestros gobernantes, pues eso lo sabemos, se ha caído, no es nada nuevo, se ha caído. Y aunque están ahí, digamos, las personas en esos papeles ya no tienen esa función y ya no les interesa en la mayoría de los casos ocuparla, ¿no? En ese sentido, va habiendo vivencias de los niños y de los jóvenes, ¿no? Viven, pero no se va creando una experiencia. Entonces, creo que para que haya un sentido, tendría que haber un otro, primero, que pues tuviera la disposición de acompañarlo, de orientarlo, de guiarlo. No importa que las rutas, las brújulas, los horizontes fueran inciertos, pero que hay un otro que quiere, pues no sé, formar a ese niño, a ese hijo, a ese alumno o a ese ciudadano. Creo que nada de eso ya no está. En ese sentido, me parece que el sentido ni siquiera se ha construido. Por lo tanto, cualquier cosa que se les pueda ofrecer como una intensidad, pues puede ser muy seductora, ¿no? En eso, lo único que quería yo aportar es que creo que por la falta de experiencia y que todo se ha vuelto una vivencia permanente, sin límites, pero que de eso ya no se hace experiencia, entonces los chicos no tienen justamente pues nada que produzca esto que me pareció, y también quiero enlazarlo con ello, produzca esto que la doctora Lozano nos decía el programa anterior, que eso me pareció muy bello, porque para mí incluso fue como algo de, es algo que ni siquiera yo había visto contemplado la vejez así. Me refiero cuando ella dice, ¿no? Bueno, aquel que pues está pasando por los efectos, digamos, de las decisiones que uno ha tomado, aquel que produce, pues digamos, no los dolores, los malestares, lo que le viene, porque era algo de lo que yo estaba hablando, aquel que produce, digamos, no sé, los malestares, los dolores, no lo detiene, ¿no? Porque está produciendo. Eso a mí fue muy importante porque, digamos, me movió de una visión que yo tenía incluso de lo que iba a ser mi propia vejez, ¿no? Porque yo estaba, lo comparto rapidísimo, yo estaba como en la idea de que, tengo que cuidarme desde ahorita para que cuando venga la vejez, digamos, padezca menos achaques, ¿no? Pero cuando ella introduce lo de, pues, alguien que está produciendo, digamos, eso no lo detiene, eso no lo deprime, sí le puede doler y todo eso, ¿no? No lo detiene, no lo deprime, no lo agobia, porque está produciendo, está entregado a su producción, pues los malestares y los dolores no le hacen cosquillas, podríamos decirlo así. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Para llegar a eso, es que tuvo que haber un recorrido de que las vivencias dejen experiencia, ¿no? Independientemente de la pasión que pueda uno encontrar en algo, que las vivencias dejen experiencia para llegar a ser un viejo que produzca o un adulto que produzca. Me parece que ya no hay en los jóvenes ni un otro que los acompañe, que los guíe, ya no quiero ser tan repetitivo, ni tampoco en ellos hay un interés de generar aprendizajes, experiencias, sentidos. Bueno, que esté comprometido con el otro, ¿no? ¿Cómo? Que esté comprometido, que haya ese compromiso, porque los lugares están, ¿no? Como usted dice, están la función de estas figuras, ¿no? El maestro, en fin, pero creo que lo que no hay es el compromiso con el otro, en algo muy en la línea de lo que nos decía Eduardo la semana pasada, ¿no? Me parece que lo que está sucediendo no es tanto del lado de un compromiso como que se pelean lugares infantiles en donde lo que se pretende es ocupar el lugar de ahorita y en este momento. Es en donde no hay adulto.
en donde no nos podemos encontrar ahora de qué ha padecido nuestra época, y es que estamos rodeados de chamacos, tanto chamaquitas como chamacotes. Entonces, se ve muy claramente que el lugar deseado para el otro es esta que me den, es esta situación de insouciance, ¿cómo se dice en español? Insuficiencia, ¿no? No, de ligereza, de irresponsabilidad. Es esto que todo lo que venga, en donde yo tenga una exigencia del exterior, me pesa, me es algo que yo no puedo procesar en el sentido de poder retardar un placer, sino que se me opone y en ese momento yo lo quiero, los lugares infantiles. Son, por excelencia, en Francia se padece mucho de que los padres quieren ocupar el lugar de los hijos, quieren ocupar. Es una manera psicológica de decirlo. Pero el problema que sí se ha venido es que efectivamente hay un lugar infantil, hay un lugar que no va a ceder nada de sus placeres inmediatos y estuvo y ha ocurrido, ya tenemos 30 años de esto, en los progenitores, en los padres que padecen, que se quejan de tener niños. Porque lo que no se ha modificado es poder retirarse en función de que se tiene a un menor. Y en ese sentido es lo que hace vocación en todas las áreas de la humanidad, en el profesor, en el padre, en un sacerdote, en cualquier régimen en donde uno se va a dedicar por el interés del otro. Es lo que se llama vocación. Lo que se llama vocación es que se pretende que se le puede obsequiar algo al otro, principalmente retirándose, porque si no, no hay obsequio, hay rivalidad. Y en ese sentido, bueno, por supuesto que los suicidios están a pedir de boca, porque no hay nada, Einar me parece que lo nombró de manera excelsa, no hay nada del otro lado que me ofrezca una mirada en donde yo me pueda mirar, una dulzura, que al otro le hago falta. No, hay un rival. Hay un rival que a ver quién se da satisfacción más rápidamente. Entonces, como Einar decía, los juegos de la intensidad, y quien dice intensidad dice muerte. Quien dice intensidad dice muerte, porque la intensidad gasta la energía de cualquier actividad de la que se hable, sea intensidad de sentir el sabor del alcohol, sea la intensidad de un bólido, sea cualquier intensidad, implica que la ganancia de la emoción se va a gastar en toda la energía permitida. Entonces estamos muy cerca de un desgaste absoluto. Es una... Sí, Germán. Sí, y solo Adriana, y en esto que vas puntualizando, en relación también con lo que Einar decía hace un momentito, pensaba ahorita introducir nada más también el factor temporal. Es decir, que en esta intensidad, y mientras mayor sea la intensidad, la cuestión temporal a la que me refiero es que de lo que se trata es que sea de inmediato. Es una condición de tiempo que obedece a la inmediatez por la sensación satisfactoria que se puede encontrar en ese momento y ya. Y por lo tanto, eso ha cancelado el tiempo de espera para la misma satisfacción, pero con un tiempo de espera. Y a lo que voy es lo que puede el ser humano producir en ese tiempo de espera. No es cualquier cosa, no es nada más estar sentado esperando y que llegue la siguiente experiencia de satisfacción en un aburrimiento, que puede ser así, pero a lo que voy es que históricamente también los seres humanos hemos dado muestra de lo que somos capaces en términos de la creación en el tiempo de espera, digamos, en ese retardo de la satisfacción sin privilegiar la inmediatez. Entonces, en esa espera a la que me refiero, anteriormente era posible la construcción de
pues por supuesto, de ideologías, de palabra, de discurso, de formas que servían para los sujetos de identificación, con qué identificarse y con qué en un momento dado decir, pues voy a comprometer mi vida con eso. Quizá no en la profundidad que tocara el deseo como en el psicoanálisis se trabaja, quizá no, pero al menos sí era un referente importante en la cultura, eran referentes importantes en la cultura los que existían para poder dar un soporte a la relación con nosotros, al lazo social de una forma determinada. Y hoy, ahorita que los escuchaba, lo que venimos señalando es que hoy es en una transformación radical donde, como decías Adriana, el privilegio está en la intensidad por la satisfacción y que eso, lo que yo decía es, corta radicalmente la cuestión temporal en cuanto a un tiempo de espera, sino que sea la Sí, es inmediatez. como si se hubiera dicho, ay no. Nada más rápido. Sí, Y creo que en eso incluso se incluye dentro de esto que estoy planteando lo que puede ser para un sujeto el suicidio mismo. Es decir, como una experiencia también en esta línea de la intensidad de paf, ya termino. Termino en esa experiencia intensamente satisfactoria sin que hubiera habido posibilidad para un sujeto de alguna otra cosa. Ahora Ay, sí, Adriana, perdón. es que en esto que plantea Germán, en relación a cómo el deseo, no como el psicoanálisis habla del deseo, ¿no, Germán? Sí. Espero haberlo escuchado bien. Me permite plantear una pregunta, si el suicidio en algún momento puede alcanzar, en un momento dado puede alcanzar al psicoanalista, porque aquí usted ya marcó una diferencia, ¿no? Radical en relación con con el suicidio asistido, ¿no? Como lo hemos venido conversando desde la semana pasada, pero ahorita que usted puntualiza que no como el psicoanálisis trabaja el deseo, creo que también viene muy bien lanzar esta pregunta, ¿no? Si el suicidio puede alcanzar en algún momento a un psicoanalista. Justamente por esto de cómo el psicoanalista pues nos las tenemos que ver con nuestro deseo, ¿no? De qué manera, bueno, de inicio, si está en juego o no, y sostenerlo, ¿no? Es decir, si realmente se va el analista a jugar con aquello que él va develándose, se va dando en su análisis, ¿no? O en su formación, incluso, y pues, que pues, digamos, lo paga, me refiero a tanto trabajo que puede costar, tanto esfuerzo, tanta pasión, tanto compromiso, pero y ya plantear la pregunta, ¿no? Si puede el suicidio en algún momento alcanzar al analista. Sí, yo creo que esta pregunta que estás haciendo, Misa, aunque, bueno, quería yo terminar un poco con los aspectos que pusimos en esta mesa redonda. Lo que decía Oscar, a mí me cautivó con respecto a esta isolación que quedaba muy en contraste con lo que decías tú, Misael, con los datos. Vemos cuáles son las figuras de nuestra época. Y que, como decía Einar, es desde una caída de finalmente los dioses, que pareciera que cuando el barco, ¿no?, se está inclinando como el Poseidón, en ese momento la gente lo que dice es, bueno, pues ¿y si nos hacemos una chaquetita antes de que nos muramos? O sea, hay algo del índole de lo inconsciente que cuando se pretende no escuchar lo inconsciente, cuando se pretende no darle un lugar de palabra y de manifestación a esto, entonces el inconsciente vuelve a ser aquello que para nosotros se llama goce, nosotros en nuestro jergón. O sea que hay algo mucho más desencarnado que también va a tramitarse para que se tenga una satisfacción en lo peor de lo que puede crear la humanidad. Es lo que el inconsciente va a crear si se le obturan sus otros pasajes de transitar.
Entonces, vemos, por ejemplo, y hay que subrayar muy bien, cómo la figura que sale por excelencia es la del rival. Si ya no hay trascendencia, si ya no hay Dios, si ya no hay castigo, si no, bueno, pues cada quien para cada cual. Entra un capitalismo feroz, entra una consumación a decir basta, y entonces empiezan a aparecer sus respuestas, muramos rápido, en el sentido, pues, mejor intensamente, y todas lo intenso viene a jalar dos aspectos desencarnados, Jess. El daño que le puedo hacer al otro es una de las satisfacciones más inmediatas que yo puedo recibir. Entonces, son cosas que van a aparecer cuando ya aparecen. Vemos las manifestaciones de los asesinatos de los narcotraficantes. Es lo más representativo de lo que el inconsciente va a satisfacer en ese momento. Entonces, dañar al otro es de inmediato, y lo que se satisface es, como decía Germán, ahora y en este instante. Entonces, bueno, figura que ya tenemos en la cara. Otro de los aspectos van a ser todas las situaciones melancólicas, por supuesto. Entregarse en cuerpo y alma a que esto no tiene sentido. ¿A qué esto para qué? Esas son creaciones gozosas del inconsciente. Entonces, ¿qué fue esta caída de estos dioses bien encarnados en los que uno podía depositarse, que hace efectivamente al sujeto, en vez de trascenderse, es retirarse de manera como muy temerosa, abandonar esos lugares que pueden ser encarnados? Yo puedo ser padre de mi hijo. No, yo rivalizo con mi hijo, o tú o yo. Ay, cómo me cuestas, ay, cómo eres, ay, cómo yo, es que no, desde que soy padre, desde que soy ahí está, idéntico que el niño. Es que no sé qué hacer con él, es que así lo quería él, es que no hay ninguna posición que encarne uno por el otro. Entonces veíamos que la figura que había sostenido de alguna manera el uno por otro había sido esta figura de Dios, ¿no? El que de alguna manera Dios es amor. Sí. El mejorcito, digamos, ¿no? El otro, no el terrorífico, no el que castiga, no el del super yo, pero Dios es amor, digamos. Entonces, cuando nos quedamos sin esta posibilidad, Oscar lo decía de manera alucinante, yo me quedé escuchando y dije, va de volada diciendo cosas que son muy importantes con su ejemplo japonés y al estilo de Oscar. Y ya se fue, ¿no? Adiós, que les vaya bien. Lo que decía de los ermitaños de antes y lo que la diferencia radical lo podemos ver inclusive en un retiro. Ahora de lo que se trata es de aislarse. Es otra economía en tiempo, es otra manera gozosa de referirse a los otros, en donde se van a eliminar a los otros. Y entonces, como decía Misael, de lo que se va a tratar va a ser de datos, de datos, de datos, de datos. ¿Cuántos datos recibo? ¿Cuántos datos me das? ¿Qué tipo de datos soy? ¿Cómo voy a interesar como dato? Puedo interesar como dato en un suicidio. Si se contabilizan, si se... en una de esas, y yo puedo... pero vemos esta diferencia que nos decía muy rápidamente Oscar, entre un retirarse porque sé que mi erotismo me distrae, que era el tiempo del ermitaño de antes. Era, principalmente me las voy a ver con lo sexual. Es de lo que se retira tanto. Por eso los místicos son tan increíbles, que van a la caverna y se encuentran con los diablos, ¿no? Que vienen a susurrar las cosas más obscenas al oído. Eso es solamente un ermitaño. Entonces, no es este lleno del otro, en donde uno finalmente está jalando algo que tiene que ver con el amor, algo que tiene que ver con voy a regresar con los otros. No, no. Ahora se trata que lo otro me es amenazante,
como también a los niñitos. Los niñitos cuando están expuestos, además véanlo, mientras más pequeñitos son en edades, si un adulto le grita a un niño, el niño va a empezar a tender, si no tiene escapatoria, a encerrarse en un aislamiento, o sea que está recibiendo se está sometiendo a algo que lo está, no me acuerdo la palabra en español, abimé, lo está lastimando, lo está hiriendo, lo está afectando terriblemente. ¿Y qué es lo que produce el inconsciente? Aislamiento. Ok, pero entonces, ¿qué significa el aislamiento? Pues algo que tiene que ver un poco con todos los aspectos muy, muy tristes de la vida, con la melancolía. Entonces, vemos cómo en el caso, vean mucho, bueno, por lo menos yo tengo pacientes varones, jóvenes, ¿no? No sé, tienen 37, 40, que están con un gran problema con respecto a estar mirando de manera muy, en una contemplación particular de nuestra época, los jóvenes que vienen atrás. Ay, ya no soy, vemos muy bien cómo el lugar que importa es ese objeto de la juventud, ese objeto de la niñez, ese que puede permitirse el talante de la no responsabilidad, por ejemplo, es un gran tema de nuestras épocas, en la consulta. Se escucha, sí, yo ya sé que soy responsable. Pasemos rápidamente por las responsabilidades. Porque la responsabilidad es lo que menos me interesa en este mundo. Como decía, no me acuerdo quién de ustedes, díganme, no sé si fue Eduardo, cómo y de qué manera esto es, yo lo puedo evitar y, a ver, rapidito, respuestas y cómo puedo consumir. Y si no, entonces estoy ya en un gran problema de producción libidinal y entonces, efectivamente, vemos cómo aparece esto. Ahora, con la pregunta que hacía Misael, es que un psicoanalista, la figura del suicidio, con respecto a su deseo, bueno, sí, es que la pregunta es muy linda porque me recuerda palabras lacanianas, ¿no? Cuando se interroga qué es el deseo del psicoanalista con respecto a su devenir psicoanalista. Aquí es qué hace el psicoanalista con su deseo y su inconsciente que sigue produciendo hasta el infinito, eso otro que no se pueden nombrar, que a Eduardo le encanta decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto, no? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que no se puede obturar y que quisiéramos casi obturarlo con saber, con un semblante acá de guapetón, de gente people, ¿no? Todo lo que podemos echarle de kilos para cubrir, ¿no? Con respecto al deseo, yo creo que es una pregunta que nos podemos hacer, a mí me hace trabajar en todo caso. Yo creo que no estamos justamente, la palabra no lo toca todo. Hay algo con respecto a su muerte, con respecto a la muerte, que cuando la maldita se asoma ya, como quiera asomarse, principalmente para nosotros es cuando ya no nos sabe la vida, cuando ya quizá analizar ya no nos es atractivo. Si estamos deteriorados, ¿no? Con el cuerpo, si seguimos a Freud pensando que cuando tenemos un accidente o nos pasan cosas, pues es de alguna manera un suicidio disfrazado, encubierto. Me parece que la postura que yo tendría después de un trabajo analítico es que, en todo caso, yo lo mantendría en una situación de pudor. ¿Qué quiero decir? Es algo que me pertenece a mí.
mi salida de esta vida. Si yo la vuelvo a engarzar en un discurso en donde la quiero ennoblecer, me parece que hay algo de lo que padezco en donde casi como una denegación, en donde yo no quiero que se piense lo que yo no puedo controlar que se piense de mí. Entonces me parece que es un quehacer como la sexualidad. Es que un psicoanalista tiene una práctica sexual en su cama, a la horizontal y con su pareja, y que, pues, ¿quién puede dar testimonio de este tipo de cosas con respecto al psicoanalista? El psicoanalista se ha hecho un trabajo analítico, ha pacificado estas cuestiones, pero se relaciona con ellas de manera íntima. Las ha transformado, las ha hecho suyas. Con respecto a su muerte, va hacia hacer lo suyo. Yo estoy pensando en que el psicoanalista ha hecho un trabajo analítico, por supuesto. Sí. Un viaje que es el viaje del no regreso cuando uno comienza a hacer un trabajo analítico. Cuando uno hace un trabajo analítico, sabe que tiene su privado. Muchas veces no nos enorgullecemos. Hacemos algo con eso. Rápidamente tratamos de producir. Eso es el resultado de un trabajo analítico. Y no siempre, y esto falla. Entonces, lo que a mí me podría llamar la atención era, por ejemplo, la carta que deja Néstor Braunstein, con la que yo me topé en las redes y que dije, ok, bueno, pues ya nos explica muy claramente cómo tenemos que pensar su suicidio. Y me parece que eso, pues no es algo íntimo. Es algo más bien, mírame como te digo que me mires. ¿Qué es lo que vemos de las grandes personas que se han suicidado? Cuando uno es ordinario y te suicidas, en realidad lo único que se deja como marca y se olvida también es que te suicidaste. Se hablan unos 2 que 3 meses de eso. Si eres la familia, pues ya algunos traumados, otros no traumados, otros muy felices, todo lo que puede producir. Pero finalmente caemos en el olvido. Hay los que dejan obra. Hay los que dejan obra. Generalmente los que dejan obra no son ellos los que hablan de su suicidio ni de su obra, son los otros que han sido trascendidos por estas personas. Entonces, yo siempre me sabe un poco raro cuando uno tiene que hacer su propio homenaje, porque entonces no ha trascendido en los otros, o para él hay algo no analizado en ese espacio, me parece. Sí, podemos estar destinados al olvido, pero como decía Einar, eso no es lo que le da la intensidad a una vida. Sí, vaya golpe narcisista de estar destinados al olvido, ¿no? Ajá. ¿De qué manera se va a asumir eso? ¿No? Eso no se puede asumir, Misael. Es que se puede sufrir. Sí. Eso Y me recordabas, Adriana, ahorita con lo que venías diciendo, lo que revisábamos la semana anterior, el miércoles, con Vale, en la carta de Freud, por cómo, digamos, los homenajes, cuando dices ahorita, bueno, pues es un poco para levantar sospecha, pensar en aquel que se hace el homenaje a sí mismo, el autohomenaje o el autorreconocimiento. Cuando leíamos en la carta de Freud cómo es el entrevistador, quien cuando le hace la pregunta a Freud, por ejemplo, de que del reconocimiento que no llegaba de su universidad o qué pensaba de eso, vemos en la respuesta de Freud esa frescura de aquel que no está pensando en eso, de aquel que no está en esa posición narcisista de a ver, ¿cuándo me van a reconocer y dónde están mis perfiles, mis estatuas o qué sé yo? Y Freud muy fresco dice, pues realmente no he pensado en eso. Y si la universidad lo ha decidido o no, pues es una decisión de la universidad. Entonces, es un sujeto que está
Y como lo dice Freud, vaya, en toda la entrevista, en sus respuestas, es alguien que simple y sencillamente ha construido en él esa posibilidad de relacionarse con el mundo, está en relación con el otro y con el mundo. Y con el otro habla de sus hijos, de su familia, del cómo le importan, de su futuro, de su porvenir, verlos crecer, como de las plantas, de sus animales. Entonces, vemos ahí un sujeto que está en esa conexión con el mundo que lo rodea, con el otro. Y a diferencia de ello, me parece, ahorita lo relaciono, que algo que hemos venido trabajando en este programa y el martes anterior es como cuando hemos estado analizando las condiciones que hoy en el lazo social privilegian la posibilidad de un suicidio o de un suicidio asistido, es porque en los seres humanos hoy en día me parece mucho más complejo o casi inexistente esa posibilidad de relación con el otro y con el mundo. Es ese volcarse de los sujetos hacia afuera. Y hemos venido hablando que la característica más bien hoy en día, sobre todo en los jóvenes, es el volcarse hacia adentro, el estar mirando hacia sí y privilegiando vaya, pues toda esta concepción que hay de un ser humano como una isla, del ámate a ti mismo, y si te amas a ti mismo, entonces ya podrás amar a otros. Pero en la repetición infinita que se hace de eso, solamente es como todo mundo se está besando a sí mismo, nada más. Y no hay esta posibilidad, como en esta postura de Freud en esa entrevista, de ver a un sujeto realmente volcado hacia afuera, volcado hacia un otro, volcado al mundo, hacer relación con otro, hacer lazo. Sí, me Sí, parece que, bueno, o sea, bueno, en la cuestión de Freud, ahora que lo mencionan, siempre me ha transmitido una honradez, ¿no? En cuanto a sus afectos, me refiero a que siempre considera, ¿no? Que algo puede o no acontecer, ¿no? No da por hecho en relación con los otros, ¿no? Me parece que es la cuestión que hablamos el programa pasado, ¿no? Lo que sale de la coordenada siempre, ¿no? Es decir, que yo para el otro puedo ser reconocido en la línea del amor o del odio, ¿no? Y también pues, pensar en en la indiferencia, ¿no? Como pues, un sujeto al morir, pues bueno, puede significar nada, ¿no? Pero bueno, como durante la vida pues se sostiene, ¿no? Esos semblantes, ¿no? Y como pues justamente es el espacio analítico en el que se abre, ¿no? Pues sí, justamente ver cómo desde uno se juega, ¿no? Esos afectos que bueno, que pareciera, ¿no? Como le decía la doctora Adriana Lozano, bueno, que pues ahora a lo que se apuesta es al manual, ¿no? A que otro me diga cómo es que me la tengo que ver pues, con mis afectos y con lo que el otro me despierta, ¿no? Entonces yo creo que también lo que decía el doctor Germán me parece muy importante volverlo a poner en la mesa en cuanto a, pues, el no aplazar, ¿no? Una satisfacción, el que sea todo inmediato, pues, bueno, ¿cuál es la dinámica de la falta, ¿no? Que algo me falte, que alguien esté o sea, dándole ese sentido a la vida, pues es lo que puede abrir la posibilidad de una creación, ¿no? Y que ahora, bueno, pues la cuestión es más bien una situación, como bien lo dice, ¿no? Muy claramente, mortífera, ¿no? En la que, bueno, pues el otro, pues se vuelve un objeto, una cosa, ¿no? Ya ni es que un objeto, no, no, eso es más, es algo más elevado, me parece. No, una cosa, ¿no? Es decir, utilizarlo, ¿no? Esta economía, ¿cuál es el empuje del capitalismo en el que, bueno, creo que ya lo vemos, ¿no? Con mucha fuerza y es para mí como primordial que ustedes lo mencionen de esta manera porque, bueno, es feroz, ¿no? A lo que se pretende al menos, no es así, tampoco es una sentencia, ¿no? Pero parece que todos estos puntos que se van abordando en cuanto a, pues, qué es una vida, ¿no? Y me parece algo muy bello lo que decía el doctor Einer también, ¿no? Cómo pensarnos, bueno, como un ejercicio, ¿no? Para la posteridad de ese sentido, es cuando uno puede llegar a viejo, es que produzca, ¿no? Y ahí yo inmediatamente pues, como complete, ¿no? Pues que produzca vida, ¿no? ¿Y qué es esa vida para un psicoanalista, ¿no? Yo pensaba, bueno, en la cuestión de esto de la falta del suicidio es, bueno, abrir la posibilidad de amar la vida, ¿no? Con las pérdidas de las personas, de situaciones, ¿no? Es decir, que un psicoanalista pueda amar esas dificultades, ¿no? Eh, Vivir una vida con algún padecimiento orgánico, ¿no? Inclusive un padecimiento del alma, pero que no se acomoda ahí, sino que pues justamente es una dinámica, ¿no? Abrir esa posibilidad
hasta el último de sus días, ¿no? Pero bueno, esa es una situación, como dice la doctora Adriana, me parece ética, ¿no? Algo de lo privado y que bueno, cada uno sabrá cómo se juega en ese espacio, pero no sin el análisis, vaya, no sin ese espacio eh, que abre el psicoanálisis y solo el psicoanálisis. Sí, el que sea privado, cuando la doctora Lozano hablaba sobre el pudor, eh, definitivamente, bueno, yo lo asocié rápidamente con la vergüenza, me refiero a a los famosos diques, ¿no? Pero en el sentido de aquello que puede sostenerse, sí, en lo privado, y que justamente es de lo que hablábamos también la semana pasada. Eso no se exhibe, y al no exhibirse no es una cuestión de, bueno, así como yo lo venía pensando desde la semana pasada, como ese gancho que va a seducir al otro, ¿no? De mira, en el caso de los analistas, ¿no? Sí, puedes vivírtela bien, pasarla bien como analista y al final, ¿no? Haces una exhibición de tu muerte, de cómo diste término a tu muerte total, incluso lo puedes hasta justificar teóricamente, ¿no? Todo bien acomodadito, para que los jóvenes analistas en formación o que estén estudiando o que estén interesados, pues vean por ahí el camino rápido para alcanzar esta intensidad de lo que hemos estado conversando el día de hoy, ¿no? A lo que voy es que sí, justamente la experiencia de un análisis en relación con lo que se puede jugar en cada uno, en relación con la muerte, el coto que pone la muerte, ¿no? O los estados melancólicos de uno, finalmente eso es privado. Es decir, creo que, ¿cómo decirlo? Pues es que finalmente la experiencia amorosa de ser escuchado por otro, lo pienso como tendría que dejar, o podría dejar que, que el término de mi vida, si así lo decidiera, se mantuviera en ese pudor, como lo mencionaba la doctora Lozano, y que eso no alcance a otros. Creo que sería una cuestión, ¿cómo decirlo? Bueno, es que si yo lo decido así, y cuando digo que no alcance a otros, pues es porque de alguna manera me las arreglé con mi propia muerte. Porque hacer exhibición de eso me parece una cuestión, incluso desde mi punto de vista, perversa. Te lo espeto. Y no solo te lo espeto, sino esa es también una posibilidad para ti, en el caso, por ejemplo, de los analistas, ¿no? Te la puedes pasar bien y al final, pues, armas todo todo lo que justificas, y atrapas al otro. Sí, aquí deberíamos, ok, es que estás dando otro nivel, Misael. Efectivamente, cuando uno es una figura pública, lo decíamos un poco la semana pasada, yo me tomé la pregunta como la hacías, como hablabas del deseo, la tomé de otra manera. Cuando se trata de alguien que efectivamente es una persona pública, seducir al otro siempre tiene que ver con llevar al otro a lo peor del otro. Si no, no es necesario. No es necesario. El otro lazo posible es que el otro habla de mí. Para el otro le soy indispensable. Esto es posible y es una gran satisfacción. Ese puede ser un deseo. Podemos desear que gracias a que
yo trasciendo. El otro escucha en mí algo que le interese, dice, a ver, este no es ordinario, espérate tantito. Y que eso lleva una vida entera de entrega. Ahora, la satisfacción para la persona que está dejando el pellejo en eso es increíble. Es lo que dura por excelencia, más allá de su muerte. Sí. Seguimos hablando de ellos. Entonces, algo, yo me estoy yendo poquito a poquito. Hay esta gran satisfacción que es que efectivamente no quedándome en esto que decíamos cuando se caen los dioses, en irme a una regresión de tener una satisfacción inmediata ahorita con una intensidad prometida y que después ya me fundo, ¿ok? Hay ese tipo de satisfacciones. Hay otras grandes satisfacciones. Es por eso que los ideales funcionan. Todo el mundo sabe que el ideal puede ser la promesa de una satisfacción duradera e intensa. Cuando el ideal es aplastador, se vuelve en lo mismo de dame una satisfacción inmediata. Cuando lo que me está aplastando es el ideal, ya el ideal está sirviendo para otra cosa. Eso hay que ir a análisis y cuestionarlo. Pero cuando soy una persona pública y efectivamente me impongo a seducir como si yo fuera el modelo que las personas que me admiran tienen que llevar a cabo, entonces hazle como yo. Si hay una invitación de esto, lo que yo diría muy fuertemente es quiénes se dejan seducir. Claro. ¿Quiénes son los que escuchan eso? Sobre todo en el caso de entrarle al psicoanálisis como psicoanalista y saber que cuando yo me dejo seducir por el otro, es que yo tengo un interés muy particular de aniquilarme y que el otro se satisfaga de mí, que yo le diga, haz de mí lo que quieras. Sí, úsame. Entonces, ahí es en donde hay públicos y hay carismáticos, ha habido sectas en donde el carismático ha hecho que todos se suiciden. Pero hay esta situación de soledad de la que estábamos hablando, cuando ya no se ha investido el quehacer por el otro, cuando se ha dejado estos lugares de ser padres, ser madres, ser profesores, venir al mundo a, oigan, vamos a empujar esto hacia más allá, ¿no? Y que se puede encarnar. Freud tenía una característica por la cual seguimos hablando de él, y es que no se quedaba seducido por los aplausos de los de enfrente. Era el primero que no se seducía con él mismo. Entonces, cuando uno comienza a estar muy embelecido por uno mismo, ahí a la visión freudiana ya empieza a haber un retirarse del otro y más bien unirse a masturbarse uno. Y es masturbarse para Freud, no vuela más alto, no vuela más alto. Entonces, también hay esta situación de las personas carismáticas y su público. Lo que nosotros atendemos en este programa de radio es que hay gente sola. Hay niños realmente que no tienen una mirada. Germán lo decía ya en muchos otros programas, cuando hablaba de los hombres, en poder encarnar estos lugares de los cuales Einar hablaba. Eso es lo que ha sido abdicado, porque se pensó no desde algo que me incluía a mí, sino desde un insoportable que yo no puedo hacer digestión de esa caída de Dios, como una especie de berrinche. Con esto no puedo hacer nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
¿Quién dice que con la caída de Dios no se puede hacer nada? Pues alguien que tiene muchas ganas de, en este instante y ahorita, solo a esa condición, uno puede efectivamente no levantarse de una caída. Entonces ahora todos los discursos van diciendo, oigan, pues la hemos regado un poco, entonces vamos ahora a decir que de lo que aprende el ser humano es de sus errores. ¿No han visto que ahora está a la moda eso? Sí, doctor. Ahora a la moda está en que se le tiene que decir al retrasado de enfrente, al retrasado mental de enfrente, que de su error es cuando el cerebro, porque esto está mezclado con la biología, se me olvidó, queridos. Sí. El cerebro funciona más, les ponemos foquitos y entonces se ilumina. Vemos que cuando la persona está haciendo 2 más 2 y dice 7, y entonces el profesor le dice, no, ese es un error. El cerebro empieza a buscar, y se les tiene que decir. Entonces, por eso les digo, hay un público que se deja seducir, pero hay también la miseria humana que se está explotando, que es lo que nos mantiene en este programa. La soledad, lo no encarnado. Entonces, lo que hay que saber es que si no establecemos un lazo amoroso con el otro, es que lo decimos mucho, por eso a mí me da temor. Generalmente a mí no me gusta hablar ni del amor, ni de los lazos, es porque está también ya muy choteado, inclusive en nuestro programa mismo. Somos amor todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, de repente, pues estamos muy enmielados. Es muy bonito hablar del amor, doctora Lozano. Sí, pero ¿cómo, Oscar? Solamente desde Claro. una experiencia Sí, no como una expresión, sino algo que nos va a dinamizar en lo cotidiano de nuestras vidas. Y justo estaba pensando en el transcurso ahorita de la conversación, decir, ok, ¿cómo concebir una prohibición, pero una prohibición desde el amor? Y es lo que venía desarrollando, cómo proponer una prohibición desde el amor, más allá que desde la ley. Y va a ser justamente desde darle un lugar a otra persona, desde aquello que a mí me falta y que le va a dar lugar a alguien más en esa percepción que yo tengo o en esa existencia. Sin embargo, para lograr eso, yo necesito renunciar a algo. Yo necesito dar algo de mí para que eso se pueda dar, porque ya hay ya hay un pensamiento, ya hay algo que puedo decir, ¿saben qué? Yo me doy cuenta de que hay algo en mí que me hace falta, que no soy omnipotente, que hay algo que me rebasa. Entonces, en esa línea yo lo iba abordando y me iba dando cuenta de la prohibición, cómo es una prohibición amorosa, pero en uno. No es algo que otra persona va a venir a imponerme o va a venir a decirme o a mandarme lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer, sino va a ser una creación particular. Sí, el problema es que hacer una creación particular es como muchas veces Einar y Germán también, ya es un lujo. El problema es cuando estamos en la miseria de la relación humana. Es nuestra época. Sí. Y que hace un momento, cuando ya lo venías planteando, Adriana, esta miseria actual en los seres humanos, y que decías lo del aprendizaje, de inmediato pensé, claro, la miseria actual en los seres humanos, por el seguimiento de lo políticamente correcto, es obedecer y es ajustarse a que depende todo de que aprendamos, de que seamos los seres humanos capaces de aprender. Entonces, ir a psicología, a psicoterapia, a un coaching, cualquier proceso en ese sentido que apunta a lo bueno, al bienestar de mi persona y estar mejor, bla, 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 sigue la lógica, siguen todos el modelito, el protocolo del aprendizaje. Entonces, tengo que aprender, por ejemplo, se dice mucho, aprender a cuidar mis emociones.
aprender a controlar mis emociones. Y todo va en la línea del aprendizaje. Entonces, lo relacioné con lo que decías en cuanto a la pobreza hoy en día, la tristeza, lo crítico actualmente, que ya no está puesto en la posibilidad de mirar, de tomar a un ser humano como creador, como alguien que no que está por aprender o que tiene que aprender para hacer ciertas cosas o para resolver, sino alguien que es capaz de crear y Sí, crear el frente. problema es que ahora los chilpayates, ¿cuál es la miseria humana? Que un niño viene muchas veces a encarnar una satisfacción de los padres. Ya no hay, este niño va a ser algo en donde yo voy, ya no hay una ternura. Simplemente la ternura es lo que, porque para poder tener un afecto tierno hacia un niño, tengo que no rivalizar con él. Y los adultos están, bueno, no hay adulto. No. El problema es que está devastada esta posición. Es la que Einar estaba diciendo. Sí. Es con lo que entró Einar. Y en lo que decías ahorita, exactamente, los niños actualmente encarnan las acciones, las decisiones y los errores de la vida sexual de los adultos. Son la encarnación de eso. Entonces, darle, por lo tanto, desde su gestación misma a los niños en la actualidad, una concepción más allá de eso, para la gran mayoría de la sociedad en la comunidad, ni siquiera es concebido, no hay lugar a eso. Es solamente bajo la continuidad de la prosecución de los actos y pues ir sacando el barco a flote, pero no hay un detenimiento que permitiera concebir, llevar a cabo una concepción del hijo. Exactamente, un antes. No Sí. es cuando el niño nace, es un antes y es encontrar en ese ser algo que sí, no algo que me priva y que me hace pedazos y que es... Bueno, entonces está en el mismo lugar que lo que un niño ni siquiera puede decir cuando es bebé. Simplemente padece que está siendo rechazado. Esos son los adultos de hoy. En esa desolación en Francia, en París, por ejemplo, son hogares, aunque no se puede hablar de hogar, vean cómo vengo de otra época. Yo iba a decir hogares y hogares, no, son niños que llegan a sus casas y que los papás están igual en una situación infantil, exactamente la misma, van y trabajan y se quejan igual. Entonces no piensan en el otro. Ok, el niño nada más es... y en una de esas, además, el niño le tiene que dar la satisfacción de tener buenas calificaciones, para que él pueda presumir. ¿Ok? No hay ningún evocar al otro de te extraño, de me haces falta. A ese nivel, en eso te hice una sopita. Mira, quizá me salió fatal. No hay esto que mirarme en la mirada del otro. Eso es lo que se pudrió, lo que se padece. Por eso el suicidio puede ser en muchas ocasiones una opción para que el otro no me agarre de cosa también. En el caso de los niños, por ejemplo. En el caso de los niños, en donde el niño, bueno, prefiere morir que los encerrones que pueden tener con dos adultos que no lo miran, no lo quieren. En el mejor de los casos le gritan. Gritar ya tiene un roce, ya tiene una erotización. El golpe no. El golpe sabemos que es imposible de representar dependiendo de qué edades. Y lo peor es, por supuesto, ignorarlos, en donde el niño no existe. Bueno, pues dice, ok, lo voy a representar o por ahí va la cosa. Entonces, suicidios infantiles, pues muy elevados. Entonces, vemos cómo hay otra cara del suicidio en donde es también a apresurar un no estar padeciendo. Siempre está con esta cercanía, ¿no? Para no padecer. O
con otras características. Nos, O con otras características. nos va ya planteando lo digo así, digamos en general, colegas, esto que estoy por decir, dado también el tiempo, la hora que tenemos ya rebasada de la transmisión del día de hoy. Y me refería a lo siguiente, como la doctora Lozano me parece que nos va planteando otras concepciones, posibilidades, por supuesto, a discutir en cuanto a lo que ya desde la semana anterior hemos estado aquí reflexionando al respecto del suicidio. El suicidio como tal, particularmente también el suicidio asistido. Me parece entonces, como decía hace un momento, dado que estamos sobre el tiempo ya de la transmisión, que esto nos, por supuesto que nos convoca y nos compromete a continuar con esta reflexión. Saben bien, tanto ustedes colegas como nuestro público, que nunca ha sido nuestra perspectiva, nuestro interés, llegar a, digamos, a la meta o llegar a acabar, como se dice popularmente, con un tema. Nunca, nunca es eso. Siempre más bien hay que abrir y planteamos cuestionamientos que nos den para más y para más y para más. Sin duda, entonces, con lo que ahorita nos plantea la doctora Lozano, es una excelente propuesta, invitación para que nos abramos a seguir conversando. Y, por supuesto, en este sentido, convocar a nuestro público, que hoy, hay que decir, estuvo muy calladito porque no recibimos mensajes, no recibimos participación de nuestro público. ¿Qué ¡Qué se caray! creen? ¿Qué se ¿Qué? creen? Ah, hay uno, me dice nuestra colega Mayra González. ¿Por qué no? A ver, Mayra, la escuchamos. Usted díganos, lea, por favor, el mensaje. Claro, es que llegó en los últimos minutos del programa, pero sí tenemos un comentario de Mari Carmen Perrusquí Hernández, que nos dice: linda tarde para todos, doctores. Me sorprende mucho darme cuenta de la seducción del enfermo o suicida y los que se permiten ser seducidos. Gracias por todo su trabajo. Ay, qué linda, Mari Carmen. Muchas Muchísimas gracias gracias. por los comentarios. Muchas gracias. Pues llegó uno, helo aquí, un comentario y no cualquiera. Sí, que no hagan los hikomoris, ¿no, Oscar? Sí, no, de ninguna manera que se vayan a ¿Qué aislar. pasó? Nos están haciendo el hokimoromori. Hikimoris nos están haciendo. El harakiri. Porque venga, regresen como ermitaños a contarnos. Exactamente. Luego entonces, pues llegamos al término de nuestra emisión de hoy martes. Los convocamos, público querido, a que mañana miércoles estén aquí con nosotros y estén, por supuesto, más activos en su participación. Esperamos eso. Mañana miércoles, que será la oportunidad de volver a pensar. Y en ese sentido, pongamos conjuntamente al psicoanálisis al día. Esta reflexión, sin duda muy importante, al respecto del suicidio asistido. Así es, lo saben bien, en este su espacio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio,